Cinco cosas importantes o 5 tips o 5 trucos importantes que te pueden servir en AppCheat. En este caso, lo primero que te voy a mostrar es esta muesquita que cuando lo señalas dice Show Expanded View. Está en la pestaña Data, Columns o columnas, y aquí es donde tenemos las columnas de cada una de nuestras tablas. En este caso, lo que te quería comentar era que esta muesquita, cuando pinchamos ahí, se nos abren una serie de filtros en las diferentes tablas que lo que nos permiten es hacer cierto tipo de cosas. Por ejemplo, si nos vamos a la pestaña pedidos, que la tenemos aquí, tabla pedidos, yo tengo una tabla donde voy recogiendo los pedidos que me hacen mis clientes en este caso, y tengo un campo fecha, y haciendo uso de las pestañitas que nos aparecen cuando pinchamos en Show Standard View, nos aparecen estos filtritos en el apartado Show y en el apartado Editable and Required. Son estos campos de si se muestra o no el campo, si el usuario lo puede editar o si es obligatorio. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, en el campo fecha, le vamos a hacer aquí en el apartado Show, le vamos a poner en el filtrito este una fórmula, y lo que le vamos a decir es la función now, lo que te devuelve es la fecha de ahora mismo, ¿no? Entonces, lo que le estamos diciendo aquí es que solo me lo muestre si la fecha de hoy es menor que 1 de enero de 2022. Vale, entonces guardamos aquí, vamos a cancelar esto porque tenemos que irnos a la tabla pedido. Entonces, cuando yo voy a hacer un pedido nuevo, en este caso no me está saliendo el campo fecha. Me sale cliente, me sale el número de pedido, pero me tendría que salir el campo fecha. Pero como le he dicho que si la fecha es menor que 1 de enero de 2022, me lo muestre, y si no, no, pues entonces la fecha de hoy es superior a 1 de enero de 2022. Entonces tenemos que venir aquí, decirle que sea mayor que 1 de enero de 2022, le damos a Save, vamos a darle a Save para que se guarden todos los cambios, y una vez que se han guardado todos los cambios, cuando vamos a la tabla pedidos, al formulario de pedido, ya nos aparece la fecha. Esta formulita, esto lo que está haciendo es que solo se nos muestra la fecha en el caso de que la fecha de hoy sea mayor de 1 de enero de 2022. Esto también se lo podemos quitar, campo fecha por ejemplo, y decirle aquí, ponerle false, y lo guardamos. Y entonces lo que nos pasaría ahora es que ese campo no se va a mostrar en ningún caso, ¿vale? Damos a la tabla pedido. Si damos a un pedido nuevo, el campo fecha no se nos va a ver nunca. Incluso, en vez de ponerle false, podemos borrar. Aunque en este caso también sería parecido a quitar la pestaña en el apartado o en la columna Show. Si yo pincho aquí y quito la casilla del campo fecha, pues se quita el campo fecha del formulario de la app. Si lo vuelvo a poner, pues pasaría lo mismo. Y en la fórmula podemos decir now, abre y cierra paréntesis, le damos a guardar, y entonces lo que nos va a hacer ahora es que cuando yo cree un pedido nuevo, me va a poner la fecha de hoy directamente y no me la va a dejar editar. Bueno, otro de los menús importantes en AppCheat o cosas que hay que saber es el botón Regenerate Structure, que lo que nos hace es que cuando modificamos la tabla en Google Drive y queremos ponerle columnas nuevas, campos nuevos, pues tenemos que darle a Regenerate Structure para que se nos vuelva a cargar la página con las columnas nuevas y se nos carguen las modificaciones nuevas. Por ejemplo, si yo me voy al Google Drive, donde tengo mi
mis datos, es decir, mi hoja de cálculo con todas mis tablas. Si abro y quiero primeramente cambiar algún campo de la tabla pedidos, que la tengo aquí. Entonces yo tengo una serie de campos en la tabla: cliente, fecha, número de pedido, cantidad 1, artículo 1, cantidad 2, artículo 2, cantidad 3, etcétera. Así hasta 5 artículos. Entonces, en este caso, voy a poner una más que se va a llamar cantidad 6 y artículo 6. En este caso van a ser dos campos nuevos. Entonces, en el momento que ya esté guardado, me voy a ir a AppSheet, y en AppSheet pues tendría que, en este caso yo tengo estos campos, hasta cantidad 5, artículo 5, y en el momento que yo le dé a Regenerate Structure, me pregunta si quiero hacerlo realmente, le doy y ya me aparecería los nuevos campos. Es decir, es una forma de cuando metemos alguna información nueva en las tablas, pues le damos a Regenerate Structure y nos añade los cambios que hayamos hecho. Bueno, y el último elemento que les quería explicar o introducir en este vídeo es este icono que está aquí, que cuando acercamos el cursor nos aparece la palabra Share, y esto se utiliza para poder introducir nuevos usuarios en nuestra aplicación. Es decir, que podamos insertar usuarios que solo vayan a usar la aplicación y que no la estén editando o administrando como nosotros. En este caso, si le damos aquí, nos aparece nuestra dirección de correo electrónico, la del propietario de la aplicación, pero podemos añadir nuevos usuarios que vayan simplemente a meter datos y que no vayan a editar o administrar la aplicación, escribiendo pues la dirección de correo electrónico en este apartado. Yo voy a escribir una dirección de correo que creé para las prácticas, que es prácticas.manuelaragones@gmail.com. Entonces, en este caso, le ponemos la dirección de correo y le decimos de qué forma va a utilizarla. Si le pongo Use App, lo que estaremos diciéndole es que solo va a usar y que no puede entrar a configurar nada aquí. Y si le ponemos Edit Definition, pues ya tendría los mismos permisos que nosotros. Y lo bueno de esto es que si le ponemos Use App aquí y simplemente pues le decimos que no somos un robot, le decimos Send. Lo que podemos hacer es que la persona que vaya a meter los datos desde su móvil entra directamente en AppSheet, en la aplicación que la descargará del Play Store o del que sea, y ya lo utilizará directamente metiendo los datos y no va a tener que editar nada ni administrar nada. Y nada más, te invito a que veas todos mis vídeos de AppSheet, que ya le aprendí a decir, y para que aprendas más sobre esta aplicación, aquí te dejo todos los enlaces a todos los vídeos.